Muchos anhelan riqueza y estabilidad, pero pocos entienden la disciplina y la maestría que requiere manejar el dinero de manera efectiva. El éxito financiero no se logra por accidente. Es el resultado de hábitos meticulosamente desarrollados y cultivados por aquellos que han aprendido a danzar con las cifras y los balances. En este vídeo quiero compartir contigo los 8 hábitos inteligentes de dinero que las personas exitosas han desarrollado para administrar sus finanzas. Aquellos secretos guardados que les permiten acumular fortunas y que te abrirán la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Te mostraré cómo hacer del ahorro un arte y cómo esos cambios sutiles pero poderosos en tu comportamiento financiero pueden convertirte en un maestro de tus finanzas. Hábito número 1. Automatizan sus ahorros. No dejes que tus ahorros dependan de tu fuerza de voluntad. La voluntad es un recurso escaso y volátil, que se debilita cada vez que tienes que tomar una decisión. Yo te propongo un camino diferente, una ruta donde la eficiencia y la sencillez se combinan para liberarte de la constante lucha, automatizar tus ahorros. Este hábito es la pieza maestra de las estrategias de aquellos que han dominado el arte de acumular riqueza. Mira, la vida ya está llena de decisiones complejas y situaciones estresantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no te ahorras la fatiga mental de tener que pensar en tus ahorros e inversiones a cada instante? Deja que tu dinero trabaje por ti. ¿Cómo? Pues simplemente programando transferencias automáticas a tus cuentas de ahorro e inversión tan pronto como tu sueldo llegue a tu cuenta. De esta forma, nunca ves ese dinero, no sientes que lo tienes disponible para gastar. Se convierte en una parte inalterable de tu patrimonio, ajeno a caprichos e impulsos. Además, si eres como la mayoría de las personas, tu tiempo ya está bastante ocupado entre el trabajo y la familia. Entonces, ¿por qué no disfrutar de tu tiempo libre haciendo cosas que amas, en lugar de preocuparte por tus finanzas? Automatizar tus ahorros es como poner el piloto automático en un avión. Te permite relajarte, disfrutar del vuelo y aún así llegar a tu destino de manera segura y eficiente. Hábito número 2. Invierte en sus ahorros sabiamente. Esto es importante. El simple hecho de ahorrar no basta. Tu dinero necesita trabajar para ti y multiplicarse. Y no hablo de magia. Hablo de invertir tus ahorros de manera sabia. Los expertos financieros, aquellos que han llegado a lo más alto del monte del éxito, comprenden que para alcanzar sus metas a largo plazo y gestionar las eventualidades, es crucial invertir de manera agresiva pero inteligente. Es tentador gastar todo lo que ganas, lo sé, pero aquellos que alcanzan la cima mantienen sus gastos bajo control y siguen reglas de oro como la del 50-30-20. Ahorran e invierten al menos el 20% de sus ingresos. No es una tarea fácil, pero la recompensa es inigualable. Un futuro financiero estable y un crecimiento sostenido de tu patrimonio. Pero no basta con invertir a ciegas. Debes tener una mentalidad a largo plazo y elegir sabiamente tus opciones de inversión. Si tienes un gasto importante en menos de 5 años, evita poner ese dinero en el mercado. Las fluctuaciones pueden ser peligrosas. En cambio, elige la inversión a largo plazo, donde tu dinero puede soportar las olas del mercado y producir un retorno que seguramente superará las tasas de interés de tus cuentas de ahorro. Los fondos indexados son una opción excelente para ello. Piensa en tu dinero como una semilla. Si eliges el terreno correcto y le das tiempo suficiente, esa semilla crecerá hasta convertirse en un árbol fuerte y frondoso. Invertir sabiamente es eso, elegir el terreno adecuado para tu semilla y darle tiempo para crecer. Hábito número 3. Establecen metas a largo plazo. El éxito no es un accidente, es el resultado de metas claras y precisas. Ahorrar sin un propósito definido es como navegar sin un destino. El camino puede ser agradable, pero nunca llegarás a ningún lado. Las personas exitosas lo saben, y es por eso que, a diferencia de muchos, no solo ahorran por el mero hecho de hacerlo. No. Ellos trazan metas específicas. No caigas en la trampa de los deseos ambiguos, de objetivos como quiero ser rico o quiero ahorrar mucho dinero. Estos son pensamientos borrosos que no te llevan a ninguna parte. En lugar de eso, identifica una cifra concreta, determina qué es lo que te cuesta y establece esa cantidad como tu objetivo. Si tu meta tiene un plazo específico, calcula cuánto debes ahorrar por mes, por trimestre o por año para llegar a ella. Puedes pensar que ahorrar 50.000 euros es una misión imposible, pero si lo divides en 10 años, resulta en un ahorro de 400 euros al mes, un objetivo mucho más alcanzable, ¿verdad? Tus metas a largo plazo son la estructura que da forma a tus sueños y te permite alcanzarlos de manera estratégica con el tiempo. Las metas son como las estrellas en el cielo nocturno para un navegante antiguo. Pueden parecer lejanas e inalcanzables, pero son ellas las que le dan la dirección a tu viaje y finalmente te llevan a tu destino. Hábito número 4. Evitan comprar a crédito. Las deudas son como arenas movedizas. Cuanto más te adentras, más difícil es salir. Las personas exitosas comprenden esto, y es por eso que, aunque pueden permitirse la mayoría de las cosas, evitan comprar a crédito tanto como pueden. No es que sean alérgicas a las deudas,
pero comprenden el peligro de las deudas que no les aportan valor, y por ello se enfocan en reducir y eliminar estos tipos de deudas. Piénsalo por un momento. ¿Tiene sentido que tires tu dinero en pagar intereses de tarjetas de crédito y préstamos si tu objetivo es hacerte más rico? Definitivamente no. Y este problema se agrava cuando se considera que la mayoría de las tarjetas de crédito suelen tener tasas de interés muy altas. Entonces, ¿qué hacen las personas exitosas? Evitan estos créditos y, si por alguna razón llegan a tenerlos, se aseguran de pagar sus saldos en su totalidad y a tiempo para mantener una buena puntuación de crédito. En lugar de ceder ante la tentación de la compra impulsiva, las personas exitosas compran lo que pueden permitirse de verdad. Porque, al final del día, ser rico no se trata de lo que puedes comprar, sino de cuánto puedes ahorrar e invertir. La deuda es como una pesada piedra atada a tu cintura, mientras intentas nadar en el mar de la riqueza. Por mucho que te esfuerces, te impide moverte, y, eventualmente, te hundirás si no la eliminas. Hábito número 5. Viven por debajo de sus posibilidades. En un mundo donde todos parecen estar en una carrera para tener más y más, las personas exitosas se atreven a ser diferentes. Eligen vivir por debajo de sus posibilidades. Hacen esto porque entienden que para crecer realmente su riqueza necesitan gastar menos de lo que ganan. Sí, eso significa decir no a muchas tentaciones que nos acechan a cada paso en nuestra sociedad de consumo. Pero no te engañes, esto no es una tarea fácil. Vivimos en una época donde estamos rodeados de publicidad, impulsándonos a comprar cosas que realmente no necesitamos. Pero ceder a estas tentaciones no solo hace que sea difícil ahorrar, sino que también puede sumergirte en un peligroso pozo de deudas de tarjetas de crédito y préstamos. Las personas exitosas evitan esto estableciendo límites claros, controlan su gasto excesivo y se aseguran de vivir por debajo de sus posibilidades. ¿Y cómo lo consiguen? Creando un presupuesto y apegándose a él. Aunque se permiten el lujo de satisfacer algunos deseos, siempre priorizan reducir gastos e incrementar ahorros e inversiones. Imagina que tu riqueza es un cubo lleno de agua. Gastar más de lo que puedes permitirte es como hacer un agujero en tu cubo. No importa cuánta agua pongas, siempre se vaciará. Las personas exitosas sellan estos agujeros, garantizando que su riqueza crezca con el tiempo. Hábito número 6. Priorizan su salud por encima de todo. El dinero no vale nada si no tienes la salud para disfrutarlo. Por eso, las personas exitosas ponen su salud por encima de todo lo demás. Entienden que su salud es su riqueza más grande y por eso la cuidan con esmero. ¿Qué beneficio te aportará amasar una fortuna si estás demasiado enfermo para disfrutarla? Las personas exitosas saben que cuidar de su salud no solo les ayuda a evitar problemas médicos costosos, sino que también les brinda la energía necesaria para seguir ganando dinero. Así que, tú también deberías dedicar al menos 30 minutos cada día a hacer ejercicio. Puede ser yoga, una sesión de gimnasio o simplemente una caminata rápida por el parque. Pero recuerda, tu cuerpo necesita moverse para mantenerse saludable. Cuidar tu salud te permite estar en la mejor forma para seguir logrando tus objetivos financieros. No olvides, crear riqueza requiere tiempo, lo que significa que necesitas la vitalidad y la longevidad que una buena salud te proporciona. Piensa en ello como en un coche. No puedes ganar una carrera si tu coche está averiado en el garaje, ¿verdad? Igualmente, no puedes acumular riqueza si estás postrado en una cama de hospital. Así que prioriza tu salud, porque es la inversión más rentable que puedes hacer. Hábito número 7. Planean sus gastos y compran calidad. Planear es ganar. Así es como las personas exitosas ven sus gastos. Ellos no solo planean sus ahorros e inversiones, sino también cada céntimo que gastan y la calidad de lo que compran, porque entienden que cada gasto imprudente es un golpe directo a sus finanzas y por ende a su capacidad para ahorrar e invertir. ¿Alguna vez has escuchado la frase «lo barato sale caro»? Las personas exitosas lo tienen muy claro. Ellos prefieren calidad sobre precio. No son tacaños, son frugales. En lugar de comprar un electrodoméstico barato que podría averiarse en un año, optan por invertir en uno de mayor calidad que les durará mucho más tiempo. En esencia, las personas exitosas eliminan todo desperdicio de tiempo, recursos y dinero de sus vidas. Lo ven como una fuga en su barco financiero que deben tapar. Piénsalo como la batería de tu móvil. Si tienes muchas aplicaciones abiertas que no estás usando, la batería se agota rápidamente. En cambio, si cierras esas aplicaciones innecesarias, la batería dura mucho más tiempo. Así que, al igual que cuidarías la batería de tu móvil, cuida tus finanzas. Planifica tus gastos, invierte en calidad y evita el desperdicio. Estos pequeños pasos pueden dar lugar a grandes ahorros. Hábito número 8. Se relacionan con personas de ideas afines. Tu entorno determina tu éxito. Si te rodeas de negatividad y estancamiento, es probable que tus finanzas reflejen lo mismo. En cambio, si te rodeas de personas motivadas y positivas, con mentalidades de crecimiento, tu perspectiva financiera puede cambiar para mejor. Las personas exitosas lo saben, se asocian con personas de ideas afines, aquellas que comparten sus metas y ambiciones.
La ley de atracción aplica también a tus finanzas. Atraes los hábitos financieros de aquellos que te rodean. ¿Quieres ganar el partido de las finanzas? Entonces selecciona cuidadosamente a los jugadores de tu equipo. Piénsalo como un equipo de fútbol. No puedes ganar un campeonato si no tienes buenos jugadores que trabajen bien juntos, que tengan la misma mentalidad y el mismo objetivo de ganar. Tienes que estar rodeado de jugadores que te inspiren a mejorar, que te desafíen y que compartan tus aspiraciones. Despídete de las personas tóxicas y negativas en tu vida. Aléjate de aquellos que no te valoran o que te arrastran hacia abajo. En lugar de eso, busca a aquellos que te empujan hacia arriba, aquellos que te ayudan a crecer, a aprender y a prosperar. Rodéate de personas que no solo persiguen el éxito, sino que también lo contagian. Recuerda, eres tan exitoso como las personas con las que te juntas. Así que ahí lo tienes, las 8 prácticas fundamentales de las personas exitosas para manejar su dinero. Pero recuerda, nadie nace sabiendo cómo hacerlo. La clave es comenzar, aprender y mejorar constantemente. Cada pequeño paso que tomes hoy es una inversión en un futuro más próspero. No te desesperes si cometes errores, son parte del camino hacia el éxito. Mantén siempre una actitud positiva y nunca olvides que tú tienes el control de tus finanzas. Estás a solo un paso de convertirte en la persona exitosa que aspiras a ser. Y ahora lo que te recomiendo es que veas este otro vídeo que aparece en pantalla.